Muy buenas, familia, amigos, hermanos. Reciban un cordial saludo y una bendición grande de Dios en este tiempo y en este momento que vamos a estudiar la palabra. Agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da y por la libertad que tenemos para poderlo hacer también. Antes de empezar, oremos, pidamos la bendición de Dios. Nos hemos acostumbrado a eso, a esa dependencia de Dios y a no salir solos y a no hacer nada si no es con Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este día, Señor, agradeciéndole por su gracia y sus misericordias que no decaen. Las necesitamos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada madrugada. Muchas gracias que por ella estamos de pie todavía, Señor, y pidiéndole una bendición grande por los que en este tiempo y en este momento están sufriendo. Por los que tienen familiares contagiados que están en hospitales y no sabemos, estén en los últimos momentos. Padre, que usted sea, usted que es el Dios de las grandes misericordias, de la grande consolación, pueda consolar a esta gente que están sufriendo, que están padeciendo necesidades económicas y de todo, porque cuando hay un enfermo, Señor, usted sabe que se necesitan los medios económicos, el tiempo y todo, y su gracia y su misericordia también para con nosotros, Señor. Así que le pedimos todas estas cosas y que usted siempre esté en control de cada hermano, de cada familiar nuestro que esté sufriendo. Sé de algunos hermanos que tienen familiares, el papá, familia que incluso ya han muerto, Señor, para que usted ponga esa paz y esa tranquilidad y esa fortaleza que se necesitan en los tiempos y momentos difíciles. Y dándole gracias por lo que estamos bien, Señor, que nunca nos olvidemos de agradecerle, Señor, y pidiendo en este día que lo de siempre, Señor, que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda verdad. Pidiéndole esto porque lo necesitamos por los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, por favor. Hoy quiero hablar de dos preguntas que me hicieron desde Colombia. Mis hermanas estudian por correspondencia, están haciendo cursos bíblicos, están aprovechando el tiempo y me hicieron dos preguntas que son muy importantes. A vuelo de pájaro yo les pude explicar, pero quisiera hablar de eso hoy porque a nosotros tal vez nos interese también. Así que una de las preguntas que recuerdo es que en ese estudio que ellos hacen les dicen que Juan el Bautista es Elías. Bien, esa es, o no es una pregunta, sino es parte de la lección que les dan a ellos. Pero me preguntan a mí, ¿eso es verdad? Y hay que estudiar y ver. Pero sí vimos algunas cosas. Y también que Juan el Bautista dudó y perdió el rumbo, o perdió la visión de lo que venía a ser aquí. Entonces, esa fue la parte que más me interesó y dije, vamos a tratar de estudiar un poco esto, a ver a dónde llegamos nosotros también. En Marcos capítulo 9, en el versículo 11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Cristo dice, Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él, y el Hijo del Hombre también tendrá que pasar por estas. Entendieron lo de Elías, pero no entendían lo de Jesucristo, porque dice, de él está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido por nada.
Ahora en Mateo capítulo 17, en Mateo capítulo 17 tenemos un pasaje paralelo y dice aquí la pregunta, Mateo capítulo 17 versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, Juan es Elías. El Señor habla aquí que ya vino y se relaciona esto es con Juan el Bautista. Pero he escuchado gente que defiende la teoría de la reencarnación y la apoyan con estos versículos, de que Juan es la reencarnación de Elías. Pero eso no es lo que dice acá. Y por si acaso hay problemas con esto de la reencarnación, hay un versículo que elimina completamente esa teoría. Está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Una sola. No hay reencarnación. Entonces aquí tenemos que ver es otra cosa. Juan era Juan y Elías era Elías. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 17 aparece Elías por primera vez. Y dice que era de los moradores de Galaad, Elías Tisbita, de un pueblito tal vez llamado Tisbet, porque sí está en la Biblia. Es lo que se sabe de él. No sabemos más. No hay genealogía, no hay descendencia. Él aparece y desaparece y no sabemos de quién es hijo. No conocemos nada de la familia. De Juan conocemos, así que son dos personas distintas de las que estamos hablando acá. En el capítulo 1 de Lucas, aquí aparece Juan el Bautista y sabemos que él es hijo de un tal Zacarías, sacerdote, y de Elizabeth. Entonces sí conocemos la descendencia de uno, pero del otro no. Así que estamos hablando de dos personas. Vamos a hablarlo así y los vamos a separar. Uno es Elías y el otro es Juan. Y Cristo también habló de ellos separadamente. Pero aquí les explica a ellos, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron y no le conocieron. Entonces entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Bien, entonces tenemos a Elías y tenemos a Juan. Son dos cosas distintas. Cuando a Juan le preguntaron quién era, esto está aquí en Juan capítulo 1, él dio testimonio del Señor Jesucristo y le preguntaron en el capítulo 1, versículo 21, y le preguntaron, ¿quién eres tú? Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. Dijo, yo no soy Elías. Y en el versículo 6 del mismo capítulo el Señor dijo, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y se conoce como Juan. Así que son dos hombres distintos. Ahora, una de las cosas que yo encuentro en las Sagradas Escrituras es que el Señor, por ejemplo, en el caso de Elías, cuando Eliseo se le pegó y cruzaron el río Jordán y vino la oportunidad de que Eliseo pidiera lo que quería,
Eso está por acá en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Él dijo que quería doble porción del espíritu de Elías. Y Elías dijo, cosa difícil has pedido. Pero sin embargo esa doble porción del espíritu se le dio a Eliseo, pero Eliseo no era Elías. En otra ocasión, en Números capítulo 11, versículos 24 y 25, especialmente ahí, cuando Moisés ya estaba cansado con su pueblo, con el pueblo de Israel, y no le parecía como justo lo que estaba haciendo Dios con el pueblo, y ya estaba cansado, dice, ¿acaso yo concebí este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno? Y Dios dice, voy a sacar espíritu de ti y lo voy a poner en los ancianos del pueblo de Israel, en 70 ancianos. Así que sacó espíritu, sacó poder de Moisés y los trasladó a los 70 ancianos, y los 70 ancianos profetizaban y no cesaban. Piense en el poder que había en estos hombres. Eran dinamitas, tanto Elías como Moisés. Pero Dios sacaba ese espíritu y lo pasaba a otro. En el caso de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 17, habla la Escritura que vendría con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías vendría para Juan. Yo venía pensemos en dos carros. Elías, que sea un Toyota con un motor 3200, un motor potente, poderoso. Y Juan, que sea un Suzuki con un motor 1200 o 1100 o 1000, no necesitan mucho. Elías fue transpuesto, fue llevado al cielo y todo. Entonces, prácticamente diría Dios, saquémosle el motor de ese carro, el 3200, y se lo adaptamos al Suzuki, que Juan, un motor 3200, vendría con el poder y el espíritu de Elías, pero Juan es uno y Elías es otro. Porque el Señor dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, y ese es el que ve Dios, lo interior. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Él dice, el espíritu es el que da vida. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y en el caso de Juan el Bautista, en el Lucas capítulo 1, creo que versículo 41, nos dice que cuando María visitó a Elizabeth, cuando la saludó, dice la Escritura, que ella fue llena del Espíritu Santo y la criatura saltó en su vientre también. Dice el versículo 41 de Lucas 1, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Porque dice en Lucas, no tengo el versículo acá, pero lo que sí dice es que sería lleno del Espíritu antes de nacer, y aquí es lleno. Recibe el Espíritu y el poder de Elías, el niño. Entonces vemos que estamos hablando de alguien que son dos personas, pero el poder y el espíritu del uno pasa al otro. Viene con ese poder de Elías, el espíritu y el poder de Elías. Dice aquí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él necesitaba el espíritu y el poder de Elías también como lo necesitó el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio. Él se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él, se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y empezó su ministerio. Necesitan
recibir el poder del Espíritu Santo para comenzar. A los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 4, se les dijo, el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto, porque sin esto no pueden hacer nada. Juan no podría hacer nada, ni nadie puede hacer nada si no es por el Espíritu Santo. Serán investidos del poder de lo alto dentro de no muchos días. 10 días después vino el Espíritu Santo y estos hombres fueron transformados completamente. Entonces la cuestión es que Elías era uno y Juan es el otro. Y el Señor Jesucristo pues asocia aquí en esto que leímos en el capítulo 17, dice algo importante, 17 de Mateo, donde estuvimos leyendo, dice, respondiendo Jesús le dijo, estoy en el versículo 11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y escuche, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Elías no lo veo yo padeciendo. Él fue llevado al cielo. Él no pasó por la muerte, pero Juan sí. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron y lo decapitaron. Así también el Hijo del Hombre padecerá igual que Juan, porque Elías no padeció. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas, pero lo que Juan viene es con el espíritu y el poder de Elías, pero es en otro hombre. De lo contrario, estábamos hablando acá de la reencarnación. Vendrá con el espíritu y el poder de Elías, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 17. Bien. Entonces no es solamente soltar esto y decir, Juan el Bautista es Elías. Y nada más. Tratar de ver otras cosas, porque el Señor lo llama Juan. En Juan capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Y fue enviado por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Venía a eso, a dar testimonio de la luz. No era él la luz, estoy en el capítulo 1 de Juan, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Entonces Juan dio testimonio y los que recibieron ese testimonio de Juan le dieron el privilegio de ser hechos hijos de Dios, según el versículo 12 de Juan 1. Y él siguió dando testimonio acá. Entonces dice, se llamaba Juan, y cuando a Juan le preguntan si él era Elías, dice, yo no soy Elías. Y el Señor Jesucristo da testimonio de Juan y habla de Juan el Bautista, en Juan capítulo 5. Entonces, podemos decir que son dos personas distintas, pero con el poder de uno transmitido al otro. Un trasplante le pudiéramos decir acá. Pero Juan es Juan y Elías es Elías. Elías no padeció, como tendría que padecer el Señor Jesucristo, y padeció Juan. Bien. La otra pregunta, porque se nos va el tiempo, en Mateo capítulo 11, que escucharon a un pastor que dijo, Juan el Bautista dudó y perdió el rumbo. Así que aquí en el capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Para mí, Juan duda. Y si yo hubiera estado en el tiempo de Juan, hubiera hecho igual o peor. La gente creía por lo que veía, y yo, si hubiera creído, sería por las obras que él hacía. Así que esto no era tan fácil. Hasta Judas tuvo que dar una señal para que lo cogieran preso. Al que yo de un beso, ese es, cójanlo, porque era idéntico a los demás. No había hermosura ni parecer en él como para que lo deseemos, dice la palabra en Isaías 52 y 53. Más bien le veremos inatractivo. Era un hombre común y corriente. Así que no era tan sencillo, y si en este tiempo Cristo estuviera en pie físicamente, nos costaría mucho más creer en él. Mucha gente tropezó. Esta fue la piedra que desecharon los edificadores. Ahí tropezaron y cayeron mucho. Era difícil creer que él era verdaderamente Dios. En la posición de hombre era bien complicado. Bien, entonces Juan quiso asegurarse. Ahora, una de las cosas que yo entiendo, por aquí por el capítulo 4 ya Herodes puso preso a Juan. Y Juan quizás no vio a Jesucristo haciendo obras como las que vieron los discípulos que él envió. Levantar muertos, sanar enfermos, expulsar demonios. Oía. Pero él, para mí, no vio gran cosa o no vio nada de Jesús. Vino y dio testimonio nada más, pero no vio. Y aquí se creía era por las obras. Aún Cristo dice, si ustedes no me creen, crean por las obras que hago. Pero no era fácil. Afortunadamente para nosotros hoy nos cuesta menos. Es más sencillo creer en Él que en ese tiempo. Porque lo tenemos todo escrito y sabemos. Así que él dijo, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Aquí fue donde un pastor dijo, con esto Juan dudó y perdió el rumbo. Y cuando a mí me dijeron eso, a mí no me gusta cuando hablan esas cosas. Yo le dije, el que perdió el rumbo fue el que habló eso, porque Juan no perdió el rumbo. Él cumplió a lo que vino. Así que en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Quizás lo que él no pudo ver ni escuchar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esto es muy importante, lo que ellos vieron y escucharon y fueron y le dijeron a Juan, allá en la cárcel estaba, y díganle, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él no dijo, no esperen, yo soy. Él dijo, miren lo que voy a hacer y lo que voy a decir y díganle eso a Juan. Esto es suficiente testimonio que yo soy el hombre que Dios envió. Entonces cuando mi hermana de Colombia me pregunta y me dice que el pastor dijo, dudó y perdió el rumbo, dijo, mire cómo somos nosotros. Leemos aquí estos versículos del 5 al 6 y todo esto, y enseguida decimos, perdió el rumbo. Sin embargo, qué diferente es el Señor. Él no dijo eso, Juan dudó y perdió el rumbo, se salió, está descarrilado, el pobre no sabe ni lo que está hablando. Él no dijo eso como sí decimos nosotros, perdió el rumbo. Dijo el Señor en el versículo 7, mientras ellos se iban, no comenzó a criticar a Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que, si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué distinto es lo que habla el Señor a lo que habla un pastor. Perdió el rumbo, dudó. Yo quisiera verlo en el mismo tiempo y parado en la posición de este hombre, el más grande nacido de mujer. Es un tremendo Juan, y sin embargo Jesús no lo critica ni nada. Lo alaba. Él dice: este es el que mandó Dios delante de mí para que prepare el camino. Entonces nosotros cogemos y muy facilito hacemos las cosas así. El Señor Jesucristo dio testimonio de Juan, aquí en Juan capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 33, 34 y 35. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El Señor da testimonio de él, que Juan dio testimonio de la verdad. No dice acá: Juan se derrumbó, perdió el rumbo. No dice eso. En Juan capítulo 10 dice la gente, versículo 40 al 42, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí por el testimonio de Juan. Así que este hombre no perdió el rumbo. Todo lo que él dijo era verdad. No hizo ninguna señal. Era antorcha que ardía, no era la luz. Pero todo lo que él dijo era verdad. Testimonio fiel. Y acá en Juan capítulo 1, donde se habla del testimonio, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Él dice la verdad. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. El 25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar el calzado. Y terminemos en Hechos capítulo 13, lo que dice el apóstol Pablo ahí.
Hechos capítulo 13, leamos desde el versículo 22. Dice la Escritura, Hechos capítulo 13, versículo 22, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Escuche bien, a todo el pueblo de Israel. Él cumplió, no perdió el rumbo. 25. Mas cuando terminaba su carrera, terminaba ya la carrera, cumplió. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Eso lo dijo Juan en el capítulo 1. Dio testimonio a todo Israel y dice Pablo, cuando Juan terminaba ya su carrera, terminaba. Entonces no perdió el rumbo. De que haya dudado, yo no lo juzgo, porque yo también hubiera dudado. Dudaron en el capítulo 28 cuando Cristo resucitó y aparece. Algunos dudaban, viéndolo ahí. Así que esto no es nuevo. Pero me asombra lo que habla Cristo después que le dicen, Juan manda a que nos diga si eres tú, hay que esperar otro. No lo ataca, no lo critica, sino que empieza a hablar cosas extraordinarias de él, mientras un pastor como yo cogemos esa palabra y empezamos enseguida como si nosotros fuéramos superiores, tuviéramos un espíritu superior que el de Elías para juzgar a los demás, y ni siquiera Cristo lo hace. Así que Juan dio testimonio de la verdad porque a eso vino. Vino un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Y el mismo Jesucristo dijo, Juan dio testimonio de la verdad. Pablo dice, le dio testimonio a todo el pueblo de Israel. Y cuando ya terminaba su carrera dijo, hay alguien que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar sus sandalias. Muy bien enrumbado. El que perdió el rumbo fue el pastor que habló eso. Y que cada día, hermano, encontremos la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.